Estamos conectados. Antes, 10 minutos y que falten de entrarse en el chat. Entonces, les estoy poniendo lo de la credencial ahí, sin tema. Para aquellos que les falte obtener su credencial, pues hablen con su campus. Es importante, a mí me piden que sea una evidencia de que ustedes ya obtuvieron su credencial. Entonces, yo no les puedo dar puntos, pero tampoco les voy a quitar puntos si no lo entregan. Realmente yo voy a entregar esa evidencia y ya pues les estarán hablando para, en caso dado, preguntarles por qué por qué no hayan entregado su credencial, que hayan mostrado su credencial, porque no lo hicieron. Entonces, ahí es, pues, libre si lo quieren hacer o no. Estamos 11 conectados. Ya se les puse a las 3:30 y ya se debió haber, ya lo debieron haber visualizado todos para entrar a esta hora. Bueno, aquí en esta materia también les voy a mostrar unas diapositivas. Tengo por aquí yo para que veamos pues lo que vienen siendo las máquinas y los mecanismos. Y vamos a ver también algunos conceptos básicos de máquinas y mecanismos. Vamos a ver lo más que podamos. Tengo dos presentaciones, son dos puntos de vista diferentes, prácticamente parecidas, pero sí me parecieron interesantes como para mostrárselas, ¿no? Igualmente, estos materiales se van a estar actualizando en materiales de apoyo de cada una de las materias. Se van a ir subiendo ahí esta información en materiales de apoyo para que ustedes lo puedan visualizar cuando quieran consultar algo o algo que no haya quedado muy claro. ¿Que no alcancemos a ver? Ok, les comparto la siguiente presentación. Y nos dice el concepto de máquina. Dice, máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza. Los elementos que tiene se llaman mecanismos. Entonces, los elementos de una máquina pues son los mecanismos. ¿Okay? Bueno, palancas para aumentan la fuerza. Entonces, dice, una máquina simple capaz de multiplicar la fuerza está compuesta por una barra rígida y un punto de apoyo. La ley de la palanca, cuando la barra está equilibrada, se cumple que la fuerza 1 por la distancia 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2, donde la resistencia es la R. La fuerza está aplicada en unidades de newtons, la distancia en metros y la resistencia en kilogramos. Y según la posición relativa de la fuerza, resistencia y el punto de apoyo, hay tres tipos de palancas. La tipo 1, palanca tipo 2 y la palanca tipo 3, donde si nos acercamos hacia la aplicación de la resistencia, es cómo se comporta la fuerza que estamos aplicando. Por ejemplo, en el tipo 1,
con menor potencia podemos vencer mayor resistencia. Con el tipo 2, si ustedes ven, la potencia se aplica inversamente y se puede vencer también cierta resistencia. Pero con el tipo 3, pues ahí sí si le aplicamos cierta potencia, pues aunque tenemos que aplicar más potencia para vencer la resistencia, aunque sea menor. Un grado es el punto de apoyo entre la F y la R, o la fuerza y la resistencia. El de segundo grado es la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza, y tienen ventaja mecánica. Tercer grado, la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia. Las palancas articuladas, uniendo varias palancas con uniones móviles, se forman mecanismos complejos que pueden realizar funciones más complicadas. El cuerpo humano también es una palanca, ¿verdad? Bueno, pues podemos decir que tenemos los brazos y las piernas que son articuladas y podemos usarlos como palanca. Polea y polipasto. Bueno, la polea es una rueda con una hendidura en la llanta por donde se introduce una cuerda o correa y sirven para elevar cargas porque cambian de dirección la fuerza, ¿no? Entonces, el polipasto es un conjunto de poleas combinadas de tal forma que se pueden elevar mucho peso con poca fuerza. Está compuesto por una polea fija que solo gira al tirar la cuerda y una polea móvil que gira a la vez que se desplaza hacia arriba. Entonces la polea móvil, la fuerza es igual al radio entre 2 y en el número de poleas, F es igual a R entre 2 veces M. Torno es un cilindro que consta de una manivela que sirve levantar gran peso con una poca fuerza. Con la mano giramos a la manivela aplicando una fuerza, la cual se va enrollando y sube el peso. F por BF es igual a R por BR, donde B es el eje del cilindro. Plano inclinado. Es una rampa que sirve para elevar cargas con poca fuerza. F es igual a R por A entre B, donde A es la altura y B es el recorrido. Cuña es un plano inclinado doble donde la fuerza se aplica perpendicular a la base que transmite multiplicando las caras de la cuña. Tornillo es un plano inclinado pero enrollado sobre un cilindro. Cuando se aplica presión se enrosca, se multiplica la fuerza aplicada, los dientes sirven como cuña. Mecanismos de transmisión o engranes. Parte de ellos son los engranes. Los engranes son dos ruedas con dientes que giran cada uno en un sentido. Para que giren tienen que tener el mismo tamaño de dientes. El engrane que tiene más dientes gira más lento y el que tiene menos gira más rápido. La velocidad se mide con la velocidad angular W, que se mide en revoluciones por minuto. Y tenemos Z1 por W1 es igual a Z2 por W2, donde Z es el número de dientes. El engrane loco es igual, también se puede poner así para que los engranes tengan el mismo sentido. Transmisión por correa. En este mecanismo hay dos poleas unidas con una correa. Tienen el mismo tamaño de la hendidura en la que la correa con una tensión adecuada para que se transmita el movimiento
Las dos poleas giran al mismo sentido, pero la velocidad varía. La polea menor diámetro gira más rápido que la otra. Entonces tenemos que D1 por W1 es igual a D2 por W2, donde D es el diámetro. Transmisión por cadena. Es un mecanismo parecido al de la correa, solo que está compuesta por una cadena y dos engranes, donde Z1 por W1 es igual a Z2 por W2. El tornillo sin fin es un movimiento entre ejes perpendiculares. La rosca del tornillo se une con el engrane. Al dar una vuelta, la rosca avanza un diente para que el engranaje dé vuelta entera. El tornillo debe girar tantas veces como dientes tiene el engranaje. El sistema no funciona a la inversa porque la rueda se bloquea al mover el tornillo. Relación de transmisión. Dice R es igual a W entre W motriz. W conducido entre W motriz. Entonces, Z motriz debe ser mayor que Z conducido. W reductor y F multiplica. La Z motriz igual a Z conducido, pues las dos son iguales, la fuerza y la velocidad. Y Z motriz es menor que Z conducido, la velocidad se multiplica y la fuerza se reduce. Entonces, eso es importante para poder conocer pues, la relación que debemos utilizar en ciertos movimientos o ciertas características de las máquinas, ¿no? Trenes de mecanismos, sistema de transmisión reductores. Para unir poleas a engranajes es necesario que la polea y el engrane estén en el mismo eje y giren en la misma velocidad. Son solidarios. Trenes de poleas. Sirve para reducir la velocidad en un motor, pero al reducir la velocidad se produce más fuerza. Es reductor. Trenes de engranajes sirve para aumentar la velocidad en un motor, pero al mismo tiempo se reduce la fuerza. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos sobre los trenes de mecanismos. Mecanismos de transformación. Circular en lineal. Un piñón cremallera es un sistema compuesto por un engranaje piñón y una barra cremallera en la cual encajan los dientes del piñón para moverse. Mueve la barra. El husillo y tuerca. Este compuesto por un eje roscado o husillo y una tuerca en la misma rosca, que el eje se giran, alguno de los dos se mueve. Circular en alternativo. Biela manivela. Está compuesto por dos barras articuladas en la que una gira, que es la manivela, y la otra se mueve por la guía, que es la biela. Entonces, también está la excéntrica, que es una rueda que tiene una barra rígida unida a un punto de su perímetro y, pues, al momento de girar, está haciendo la acción de mover un mecanismo, una palanca. Cigüeñal, eso ya es muy conocido, los autos. Es un sistema compuesto por la unión de múltiples manivelas acopladas a sus componentes o bielas. Y la leva y seguidor es un dispositivo para que al girar, es capaz de accionar un elemento al que no está unido y moverlo en forma alternativa. Máquinas térmicas. Son las que transforman energía térmica, la combustión externa, máquina de vapor. En una máquina que funciona gracias al vapor, que tuvo mucho éxito en los trenes, barcos y muchas máquinas más, porque hacía el trabajo manual, consiste en que al entrar vapor a presión,
en el cilindro y mueve el pistón, que mueve a la biela manivela y esta misma mueva a la rueda. Al salir el vapor del cilindro, se condensa y se utiliza de nuevo. Esta máquina funciona gracias al agua y carbón. ¿No? Pues esto es de la antigüedad y ahorita casi no se utiliza este tipo de máquinas, pero siguen siendo utilizadas. Combustión interna, el motor de 4 tiempos. Dice, en las máquinas que más se utilizan en la combustión interna se llaman de 4 tiempos porque tienen 4 fases. La admisión, se abre la válvula de admisión y entra aire mezclado con gasolina pulverizada y con ello baja el pistón. La compresión, al subir el pistón, se cierra las válvulas y se comprime la mezcla para que el pistón suba por primera vez. Se utiliza la batería. La explosión, cuando la mezcla está muy comprimida, la bujía lanza una chispa y explota la mezcla y empuja el pistón. Y escape, se abre la válvula de escape y al subir el pistón salen los gases por ella, que luego son expulsados al exterior a través del tubo de escape. No, pues este es el principio básico de los motores de combustión interna de 4 tiempos, ¿verdad? Actualmente están muy modernos, muy modernizados, muy actualizados, muchas cosas, donde pues los sistemas se van mejorando para dar mejor potencia o dar mejor calidad de combustión en lo que viene siendo la mezcla gasolina-aire o aire-gasolina-aire-combustible. Y pues esto nos genera este movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Están coordinados varios mecanismos, como lo es el cigüeñal, la biela manivela, que es el pistón con la biela. Está coordinado el árbol de levas, que viene siendo el que abre y cierra las válvulas de admisión y de escape. Entonces, de una manera de 4 tiempos, es como se coordina la admisión. El pistón baja y aspira la mezcla de aire combustible. Pues es que al momento de que el árbol de levas mueve la válvula de admisión para que se abra. Posteriormente, ya que se cumple esa función, regresa el pistón a subir, ya con las 2 válvulas cerradas. En ese momento, el árbol de balancines o de válvulas, pues no hace función en ese momento. Está girando de tal manera de que no mueva las válvulas. Se comprime la mezcla, se explota con la chispa. El momento de la explosión, pues lanza la potencia, lanza con mayor fuerza el pistón para mover el cigüeñal. El cigüeñal se mueve y cambia de posición. Una vez explotada la mezcla, pues en ese pistón vuelve a subir y expulsa los residuos de este combustible ya, pues ahora sí ya encendido, ya explotado. Y así sucesivamente, cada uno de los pistones están coordinados de tal manera que haga un ciclo de que se esté mandando más potencia y más potencia. Dependiendo de la aceleración que se le imprima al coche, de repente la potencia es mayor o menor, la frecuencia con que se explota esto, las explosiones, pues nos da esa velocidad. Y aquí tenemos los ciclos, la admisión,
el pistón baja y entra, se abren las válvulas, se llena la cámara o el cilindro del aire combustible. Luego viene la compresión, vuelve a subir el pistón y comprime la mezcla. Al momento de que está comprimida, se ejecuta la explosión y empieza a bajar el cilindro con mayor fuerza, de tal manera de que se dé la potencia y un momento ya los gases residuos, al momento del escape, sube el pistón y pues avienta los gases hacia el exterior. El motor de 2 tiempos. Aquí este es un motor, pues por lo general se utiliza en otro tipo de vehículos, también las motocicletas y pues también por ahí se utiliza mucho en las máquinas de podar y algunos otros elementos que son, que no necesitan esta espacio porque necesitan reducir mucho espacio para poder colocarlo, ¿no? Es un motor sencillo que se utiliza en una máquina como motores de cortadores de césped, como les decía. Tienen que admitir combustible, comprimirlo y explotar y expulsar los gases, pero eso lo hace solo en 2 fases. La compresión, explosión. El pistón sube y comprime la mezcla, la bujía lanza la chispa y se produce la explosión al bajar el pistón con mucha energía. Y el escape, compresión. Cuando el pistón está abajo, salen los gases por el escape y al mismo tiempo entra gasolina y aire por la lumbrera. El pistón sube y empieza el nuevo ciclo. El cilindro hay aceite que sirve para evitar el roce, pero de tanto moverse el pistón, se calienta, que es refrigerado por unas rejillas de ventilación. Rejillas debe ser de ventilación. Los motores diésel utilizan un gasoil y no tienen bujía la mezcla de aire con combustible. Se comprime hasta llegar a 600 grados centígrados y con esa temperatura explota la mezcla. Bueno, actualmente ya hay motores diésel que sí se utilizan bujías. La cilindrada es la capacidad de cilindros o volumen. B igual a P por R al cuadrado por H. Y R es igual al radio del cilindro y H es la altura o carrera que recorre. Bueno, esta presentación que tomé tiene muchas faltas de ortografía, una disculpa por eso, pero sí está interesante, por eso me gustó de mostrárselo, ¿no? Motores para volar, dice, los inventos de Leonardo da Vinci fueron famosos y fracasados. Los hermanos Montgolfier construyeron el primer globo aerostático que volaba con aire caliente. El primer avión fue construido por los hermanos Wright en 1903 y un reactor es un motor que se basa en el principio de acción y reacción. El cohete es un reactor que tiene un tanque con combustible y otro con comburente o oxígeno. Debe ser carburante. Bueno, los gases al calentarse se dilatan y salen a gran velocidad. Cuanto más velocidad de salida tengan los gases producidos por la combustión, más velocidad tendrá el cohete. Entonces, m de gas por velocidad del gas es igual a m del cohete por v del cohete. Motores llevan turbina, el turborreactor, el aire entra aspirado por las hélices del compresor, donde se comprime con el queroseno en la cámara de combustión y explota a gran velocidad empujando al avión. El turbofán, este motor utilizan los aviones comerciales porque son más silenciosos. Al estar el fan se suman 2 efectos. Refrigera al turborreactor y el flujo de aire es mayor. El avance del avión se hace gracias al fan y a los gases. El turbohélice. Aquí la turbina también gira la hélice delantera
la propulsión se debe a los dos causas, a los gases que salen por la parte posterior a poca velocidad, porque la mayor parte de la energía se gasta en mover la turbina, y al empuje de la hélice. Aquí tenemos el turborreactor, donde vienen las formas que se utilizan para producir la energía, el turbofan, que ya lleva unas hélices, y el turbohélices también. Son tipos de generación de energía que utilizan mucho la mezcla de aire y combustible. Los que no llevan turbina es el estatorreactor. Consiste en un tubo abierto por los dos lados y por la parte delantera entra el oxígeno que reacciona con el combustible. Los gases salen a gran velocidad por la chispa producida en la bujía y el enorme calor de la combustión. Se utiliza en aviones espía. Su principal inconveniente es que los gases pueden salir por la parte delantera. El pulso reactor se hizo para mejorar el principal inconveniente del otro, instalando unas válvulas que se abren al entrar el aire y se cierran al producirse la chispa. Se utilizan en aviones que soportan poco peso. Se utiliza en motor de arranque de los veleros, que una vez situado en la corriente de aire caliente se mantienen volando sin necesidad de encender el motor. Esta es una de las presentaciones que quería mostrarles. Voy a ponerles otra más. Ya nos van a quedar poco tiempo, pero a ver lo que nos alcance de la siguiente presentación. Donde nos habla también qué es una máquina, qué es un mecanismo. Pero para que nos quede un poquito más claro, ahorita vamos a avanzar en esto. Igualmente, como les comentaba, aquí vamos también a poner una tarea. Ahorita les voy a decir de qué unidad la vamos a hacer. Voy a compartir la siguiente presentación. Yo apenas pude entrar a esta clase, no había entrado a las otras dos, estaba ocupado. Ok, no hay ningún problema. Nada más vea los videos que se van a subir grabados y pues atienda las actividades. No hay... Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Ok, bueno, vamos a continuar con esta siguiente presentación, que es una máquina. Una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza. Los elementos que constituyen las máquinas se llaman mecanismos. Esto ya lo vimos y tenemos algunos ejemplos de máquinas. ¿Qué es una palanca? La palanca es la máquina más simple. Es una máquina que es capaz de multiplicar la fuerza y es simple porque está compuesta de muy pocos elementos. Una barra rígida y un punto de apoyo. Con la palanca puedo levantar mucho peso haciendo poca fuerza. Sobre la barra rígida se constituye una palanca, actúan tres fuerzas. La potencia es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado, ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. La resistencia es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a mover. Su valor será equivalente por el principio de acción y reacción a la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo. La fuerza de apoyo es la ejercida por el fulcro o punto de apoyo sobre la palanca. Si no se considera el peso de la barra, será simplemente igual a la opuesta a la suma de las anteriores. De tal forma que mantener la palanca sin desplazarse del punto de apoyo sobre el que rota libremente. Brazo de potencia, BP, la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, de la potencia y del punto de apoyo.
y brazo de resistencia BR es la distancia entre la fuerza de la resistencia y el punto de apoyo. Aquí tenemos las fuerzas que actúan. Tenemos la barra de resistencia o la fuerza de resistencia, la fuerza de potencia. Y es como poniendo el punto de apoyo más cerca de la punto a mover, pues la fuerza es cada vez menor, ¿no? Dependiendo también de que si esto es rígido o no, ¿verdad? Porque podemos vencer también la fuerza de resistencia de la barra y pues simplemente doblarla o quebrarla. Material. Aquí viene un pequeño video, pero no sé si se alcanza a ver. Vamos a ver si se ve. Bueno, no se ve este video. Vamos a continuar. Ya los tipos de palanca. Palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases. Dependiendo de la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con respecto al fulcro o punto de apoyo. Palancas de primera clase se encuentran situadas entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a consta de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Para que esto suceda, el brazo de la potencia BP ha de ser mayor que el brazo de la potencia de la resistencia BR. Cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por este, se ha de situar el fulcro más próximo a la potencia y de manera de que BP sea menor que BR. En el ejemplo de este tipo es la palanca, son el balancín, las tijeras, las tenazas, los alicates, la catapulta, que se utiliza para ampliar la velocidad. Aquí tenemos lo siguiente. Aquí vemos estos ejemplos. El punto de apoyo es igual o al centro para poder tener este balance, ¿no? La báscula pues también es parte del principio de la palanca y aquí tenemos como la conocemos en forma habitual. Entonces, dependiendo de la resistencia y la potencia que le ponemos. Aquí vemos la palanca de segunda clase. Es la palanca, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro y se caracteriza en que la potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a consta de disminuir la velocidad transmitida, la distancia recorrida por la resistencia. En este ejemplo de palanca son las carretillas, los remos y los cascanueces. El punto de apoyo de los remos se encuentra en el agua. Tenemos los diferentes, ¿no? Y las de tercera clase, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante y se utiliza cuando lo que se quiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por él. Un ejemplo de este tipo de palancas son los quitagrapas, las pinzas de ceja y en un cuerpo humano el conjunto de codo, bíceps branquial, el antebrazo y la articulación temporomandibular. Tenemos algunos ejemplos de esta palanca, la caña de pescar. Viene otro, pero eso no lo vamos a ver. Polea.
Nos dice poleas y polipastos. Todavía nos queda tiempo. Sí. Dice, la polea es una rueda o con una hendidura en la llanta por donde se introduce una cuerda o una correa. Ya lo vimos en la presentación anterior. Tenemos las poleas que sirven para cambiar la posición de la carga y eso nos ayuda a tener una mejor opción de fuerza. Hay poleas fijas, como las que vemos aquí de ejemplo, para cargar cierto peso, esta forma vertical, para poder obtener esta forma de carga, ¿no? Polipastos y poleas. Bueno, aquí un polipasto, bueno, aquí es la aplicación de varias poleas y es una máquina que se utiliza para levantar o mover carga con una gran ventaja mecánica porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor que el peso que hay que mover. Lleva 2 o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo. El polipasto está compuesto de una polea fija y una polea móvil. La polea fija solo gira cuando se tira la cuerda y la polea móvil gira a la vez que se desplaza hacia arriba. El torno o el motor, ¿verdad? Nosotros conocemos. Un torno es un cilindro que consta de una manivela con lo que se hace girar de forma que es capaz de levantar pesos con menos esfuerzo. Se puede considerar como una palanca de primer grado cuyos brazos giran 360 grados. Y vienen algunos conjuntos. Plano inclinado. Aquí el plano inclinado, cuña y tornillo. El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que en la empleada si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. Cuña y tornillo. La cuña es un plano inclinado doble, donde la fuerza que se aplica perpendicular a la base se transmite multiplicada a las caras de la cuña. El tornillo es un plano inclinado, pero enrollado sobre un cilindro. Cuando se le aplica